A ver, pensemos en esto. ¿Qué secreto podría mantener en vilo a papas, a presidentes e incluso a teóricos de la conspiración por casi un siglo? Hoy vamos a desentrañar las profecías de Fátima, un misterio que, para muchísima gente, todavía no se ha revelado por completo. Para entender bien este misterio, no vamos a empezar en 1917. No, vámonos directo al año 2000. Fue justo en ese momento cuando, después de 83 larguísimos años de silencio y especulaciones, el Vaticano por fin decidió revelar la pieza que todos estaban esperando, el famoso tercer secreto de Fátima. Y bueno, con estas palabras, el Vaticano intentó, digamos, calmar un poco las aguas. Es que durante décadas el mundo se había imaginado de todo, ¿eh? Catástrofes nucleares, el mismísimo fin del mundo, crisis terribles en la Iglesia. Pero el futuro Papa Benedicto XVI nos estaba pidiendo que dejáramos la ciencia ficción del lado y nos enfocáramos en un mensaje más bien teológico. Pero la gran pregunta que explotó en todo el mundo fue, ¿de verdad nos contaron todo? Para muchos, la versión oficial nomás no cuadraba, no encajaba con las pistas y los testimonios que se habían acumulado por años, y así fue como empezó un debate que, créanme, sigue más vivo que nunca. Ahora sí, para entender bien la controversia del año 2000, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos para atrás, a 1917, a un pueblito súper humilde en Portugal, justo en un momento en que el mundo, literalmente, estaba en llamas. Hay que ponerse en contexto. Fátima no apareció de la nada. En Portugal, por ejemplo, el gobierno era abiertamente anticlerical. A unos cuantos kilómetros, la Primera Guerra Mundial se estaba llevando millones de vidas. Y allá en el este, la Revolución Rusa estaba a punto de soltar una ideología que le declararía la guerra a la religión. O sea, en medio de todo este caos, llega el mensaje. Y en el centro de todo esto no tenemos a líderes mundiales ni a grandes teólogos. Tenemos a 3 niños pastores, Lucia, Francisco y Jacinta. Su sencillez, su inocencia, contrastan de una forma brutal con la oscuridad y la complejidad del mundo que los rodeaba. Y eso es clave para entender esta historia. El rumor se corrió como pólvora. Para la última aparición, la que se había prometido para el 13 de octubre, ya no eran solo los niños y sus vecinos, no, señor. Era una multitud gigantesca, de hasta 40,000 personas. Allí había de todo, creyentes, curiosos, escépticos, todos reunidos en un campo empapado por la lluvia, esperando ver algo que lo cambiara todo. Y lo que vieron, según miles de testimonios, incluyendo los de periodistas que iban con cero fe, pues desafiaba toda lógica. Describieron como el sol, que parecía un disco de plata, de repente empezó a girar y a danzar en el cielo. Este evento que hoy conocemos como el Milagro del Sol fue lo que catapultó a Fátima a la fama mundial y la razón por la que la Iglesia en 1930 lo declaró oficialmente un milagro. Pero bueno, más allá del espectáculo en el cielo, estaba el mensaje. La señora, como le decían los niños, les confió un secreto. Era un solo secreto, pero estaba dividido en 3 partes, como si fuera una profecía en 3 actos. Lucía reveló las 2 primeras partes en 1941. La primera, una visión aterradora del infierno, para motivar a la gente a rezar. La segunda, una profecía sobre el futuro. Pero la tercera parte, la más intrigante de todas, esa se quedó sellada y dio origen a décadas y décadas de misterio. Y aquí es donde el segundo secreto se pone de verdad escalofriantemente preciso. No solo predijo una guerra peor, sino que también advirtió que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Para la Iglesia, esto fue una profecía clarísima sobre el ascenso del comunismo ateo que marcaría por completo el siglo XX. Pero la parte más enigmática de todas fue la instrucción que dio Lucia. El secreto no debía revelarse antes de 1960, porque, según ella, para entonces se entenderá mejor. Imagínense nada más la especulación que esto provocó. ¿Qué podía ser tan terrible o tan específico que solo tendría sentido a partir de esa fecha? Y bueno, llegó 1960. El mundo contuvo la respiración, esperando. Pero, nada. Silencio total. El Papa Juan XXIII lo leyó y decidió volver a guardarlo. El misterio se hizo todavía más grande. Tuvimos que esperar otros 40 años, hasta el año 2000, para que Juan Pablo II finalmente lo revelara. Ok, antes de soltar el texto, el Vaticano como que puso las reglas del juego. Explicó que esto es una revelación privada. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que no es como la Biblia. No es un dogma de fe que haya que creer a fuerza. Es más bien como una señal de tránsito celestial, una guía para ayudar a los creyentes a navegar un momento muy concreto de la historia.
Y esto es fundamental para entender la versión oficial. El secreto no era una película del futuro que ya estaba escrita y no se podía cambiar. No, todo lo contrario. Era una advertencia, un llamado a la acción para que, a través de la oración y el arrepentimiento, la humanidad pudiera cambiar el rumbo y evitar la catástrofe. La visión que por fin se reveló describía a un obispo vestido de blanco que caminaba por una ciudad en ruinas y al final era asesinado. Para el Vaticano, la interpretación estaba clarísima. Era un símbolo de toda la persecución que sufrió la Iglesia en el siglo XX y que tuvo su punto más alto en el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. De hecho, él mismo estaba convencido de que una mano materna fue la que desvió la bala ese día. Pero, apenas se publicó el texto, empezaron a surgir las dudas. Para muchísima gente, esta visión no justificaba 83 años de tanto secreto. ¿Una visión sobre algo que ya había pasado? Sentían que algo muy importante faltaba en esta historia. Las dudas se centran en varias inconsistencias. Se habla de si era 1 o 2 hojas de papel, de si falta un texto, pero el punto central, el mero mole del asunto, es el mensaje. La versión oficial habla de una persecución externa. Los críticos, basándose en testimonios de gente muy cercana a Lucía, insisten en que el verdadero secreto hablaba de una crisis interna, una tremenda pérdida de fe dentro de la propia Iglesia. La prueba del delito para muchos críticos está en una frase que la propia Lucía escribió años antes. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. ¿Y qué onda con ese etcétera? Ellos creen que justo ahí empieza el verdadero secreto. Uno que no habla de balas ni de atentados, sino de una apostasía, una crisis de fe que empezaría desde la mismísima cúpula de la Iglesia. Así que, con una versión oficial por un lado y tantas dudas en el aire por el otro, ¿qué nos quedó de Fátima hoy en día? O sea, ¿cuál es su verdadero legado? Quizá el misterio de Fátima sigue tan vivo porque nos enfrenta a preguntas gigantescas. ¿El futuro ya está escrito? ¿O nuestras decisiones de verdad importan? Nos obliga a pensar si lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene un eco que va mucho más allá de nuestra propia vida. Pero en medio de todas las advertencias y de toda la controversia, el mensaje de Fátima termina con una promesa de esperanza. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Para los creyentes, esta es la certeza de que, sin importar qué tan oscura se ponga la cosa, el bien siempre tendrá la última palabra. Al final, Fátima sigue siendo como un espejo de nuestras propias ansiedades y esperanzas. ¿Fue un mensaje divino para un siglo muy complicado? ¿Una leyenda increíble forjada por su tiempo? ¿O un secreto que, después de más de 100 años, todavía está esperando a ser contado por completo? La pregunta, por ahora, sigue en el aire.